Queridos hermanos y hermanas en Cristo, esta vez les quiero invitar a compartir una reflexión en 3 partes. La razón se va a ir explicando. Vayamos enseguida a la primera. Nos damos cuenta que muchas veces nos saludamos en el camino cuando encontramos a alguien quien conocemos. Y esta vez nos saludamos en un camino particular, yendo con Cristo, porque así hacemos en las procesiones de Corpus Christi. En este camino estamos conducidos por María, y acá vale la pena subrayar y repetir una vez más que María era, es y va a ser el mejor camino que nos conduce por los senderos de la vida hacia nuestro Redentor y Salvador. Por eso, al mismo tiempo que vamos con Cristo, estamos conducidos por Cristo. Acá vale la pena recordar y señalar la diferencia entre lo que muchas veces nosotros pensamos sería que somos nosotros que vamos hacia Cristo. Y la verdad es que es Cristo quien sale a nuestro encuentro. Es Él quien nos busca por los caminos de este mundo, quien nos guía hacia sí mismo. Es importante tener en cuenta estas direcciones que a primera vista parecen ser opuestas. Es como si fuera que vamos en contramano. Eso es así que al comienzo de la vida de la fe, más de uno o casi todos dicen: soy yo quien busco a Dios, o que yo encontré a Dios. Y en realidad nos damos cuenta que era Dios quien nos buscaba a nosotros y era Dios quien nos encontró. La maduración en la fe exige justamente este esencial cambio de direcciones, o como a veces se dice, de poner cada cosa en su lugar. Es justamente saber reconocer que la realidad es así y no hace falta inventar nada, lo que hoy en día parece ser tan popular y parece una opción dominante en el mundo. Y de eso muchos lamentablemente se contagian y más tratan de imponer a todos. Y acá vale la pena saber qué sucede. Sucede que cuando uno es un poco inmaduro en la fe y no quiere esforzarse para madurar, tampoco quiere que otros maduren. Más bien quisiera reducir todo el mundo a su nivel de la fe. Eso es humano, pero hay que decir que no es bueno. Y este deseo sincero, si hay este deseo sincero de madurar en la fe, lo expresamos justo en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. En muchos países se hacen procesiones por las calles muy lindas y emotivas, y está bien que se haga así. Sin embargo, a primera vista nos podemos llevar la impresión que somos nosotros que le pedimos a Cristo de caminar por las calles que recorremos todos los días. En realidad, es Cristo quien nos invitó y hasta nos exige de que salgamos a las calles con Él y no sin Él. Porque seamos sinceros que en lo cotidiano recorremos las mismas calles, pero parece que de manera un poco diferente. Mirando las relaciones y las fotos de las procesiones, se ve que mayoría de las personas asumían una actitud de reverencia, de respeto, una actitud, podríamos decir, de alto nivel. Y podemos preguntarnos, ¿y qué es lo que pasa en lo cotidiano? Miremos algunas filmaciones y las fotos de las mismas calles. ¿Tenemos la misma reverencia y el mismo respeto? ¿O más bien actuamos como si fuera que Dios no existe? Queridos, no es que le hacemos a Cristo un honor
o que nosotros le hacemos a Cristo un privilegio, que como dicen algunos, lo sacamos a pasear. Esta solemnidad y estas procesiones son para que el ser humano se dé cuenta que estas calles, así como nuestra vida cotidiana, es un don de Dios, y somos nosotros que tenemos que ir aprendiendo a recorrerlo con el saber que Cristo está presente, con el respeto mutuo, así como tratamos de recorrer en la procesión con el Santísimo. Porque nuestro hacer cotidiano en realidad es caminar en la fe con el mismo Cristo, quien de manera visible está presente en la procesión del Corpus Christi. Señalo eso porque no pocas veces la fe se reduce a solo visitas a la iglesia, y no pocas veces vivimos en esta un poco inmadura convicción que somos también nosotros que le hacemos un favor a Cristo cuando entramos, cuando rezamos o cuando participamos en la misa. Cuando le pedimos una gracia, es a veces así como si fuera que Dios no nos va a dar todo lo que necesitamos. Muchas veces decimos que Cristo está en primer lugar. Sí, está bien. Pero parece que como una maquinita de cumplir los favores, por más que sea la mejor, pero siempre una maquinita y una de las tantas. En una actitud así somos nosotros que nos ponemos como padrones, y así vivimos frecuentemente convencidos de esta equivocada actitud. Por eso no basta quedarse en decir Dios en primer lugar, porque esto puede ser una expresión también de idolatría, que es un pecado. Como así que yo soy el dueño y yo le hago el favor a Dios porque me lo pongo en el primer lugar, en un lugar importante, como si fuera uno de los muebles o cosas destacadas y prestigiosas en la casa de mi vida. Así es, camino directo hacia este sincretismo religioso de decir que Cristo es uno de los dioses, que otros son también dioses, y es el ser humano quien elige al que se le parezca mejor. Queridos, por más que somos nosotros, que en nuestra libertad operamos, pero no somos nosotros que establecemos quién es o no es el más importante, sino más bien descubrimos cómo son las cosas, descubrimos la realidad. Y esta es así, que es Dios quien hizo importante al ser humano, y no que el ser humano le hace importante a Dios. Y es Dios quien nos puso en el lugar destacado entre los seres creados en el mundo, y es en Cristo que descubrimos quiénes somos, y no que nosotros le damos algo de valor, de prestigio a Cristo. Acá me parece que es necesario recordar una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta siempre. No somos nosotros, los seres humanos, que le podemos agregar algo o quitar algo a Dios. Si uno reza o no le quita y tampoco le agrega algo a Dios. Si uno asume en la vida una actitud de fe, no le agrega nada a Dios. Si uno renuncia a una actitud de la fe, siguiendo por ejemplo algunas ideologías, a Dios no le quitamos nada. Si ofendemos a Dios justamente rechazándolo, perdemos nosotros, porque siempre es Dios quien nos da, quien nos enriquece, en quien descubrimos el valor de nuestra vida, el sentido de las cosas, en quien descubrimos nuestra identidad, quien nos indica el camino que hay que recorrer en la vida. Eso es importante para que no nos olvidemos que rezando, que yendo a la misa, lo hacemos en verdad
para nosotros mismos. Por eso tengamos misericordia con nosotros mismos y no nos desprendamos de Dios. No nos olvidemos de la oración, no nos olvidemos de la misa, porque somos nosotros. Si nos olvidamos de eso, somos nosotros que en realidad perdemos, y perdemos mucho, y mucha gente a veces pierde todo, porque cuando se pierde lo más importante, nada tiene sentido. Esta reflexión comparto justo después de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, porque en los preparativos y en el mismo día me imagino que era difícil ponerse a reflexionar. Siempre después, cuando todo pasa, y seguramente salió lindo, vale la pena darse cuenta, reflexionar, pensar qué es lo que nos enseña y qué es lo que hay que modificar tal vez, o cambiar en nuestro modo de mirar y percibir tanto la vida como los eventos que vivimos, así como la procesión o la fiesta de Corpus Christi. Y sobre todo, cómo crecer en la vida de la fe. En este caminar hacia esta conversión, porque en realidad se trata de caminar en una actitud de una permanente conversión, de esta conversión verdadera, Dios nos dio una ayuda en la cual podemos confiar y que es el mejor camino hacia esta conversión. Y sobre todo, sobre eso nos vamos a detener un poquito en la segunda parte de nuestro tríptico, que es la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.